Ahora sí, vamos a comenzar con el Sera Shimshon. Y tenemos la parasha Vayetze. Y dice aquí el pasuk lo siguiente. Y él encontró el lugar y pasó la noche allí, porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras del lugar y las puso alrededor de su cabeza y se recostó en ese lugar. Aquí dice el Sera Shimshon que en el Midrash nos explican que cuando está hablando de que él encontró el lugar, de hecho está diciendo en la palabra misma que es la palabra misma en hebreo está, cuando dice el lugar, está mostrando acerca de un muro donde se va a detener, que como que él encontró un muro y que él de ahí, de ese lugar, no podía continuar, ¿ya? Ahora, ¿por qué se supone que, por qué Jacob vino y no podía seguir de ese lugar? Porque él se encontró con un lugar en una situación en que él no podía seguir andando, se quedó ahí como que parado. El Pirkei de Eliezer, de Rabbi Eliezer, nos responde que Jacob tomó de las piedras que había puesto bajo su cabeza, ¿ok? Y lo hizo usando su pie derecho. Aquí cuando estaba hablando de la piedra no era cualquier piedra. Dice el Sera Shimshon que es una piedra en especial y que esta piedra fueron de las piedras que Hashem hizo en el fundamento del mundo. ¿Ok? En realidad no podemos entender qué significa el fundamento del mundo, pero esta piedra tiene un nombre en especial y se llama Eben Shisia. ¿Por qué? Dice que esta piedra está justo en el centro de la tierra y que comienza en que la creación comenzó en ese lugar y de ahí fue desarrollándose todo lo que iba alrededor de esa piedra. ¿Ok? A eso se refería con que tomó de las piedras del fundamento. Y al él tomar estas piedras, esta piedra en específico, se formó lo que le llamaban en ese momento el centro de eh, el lugar específico donde se iba a desarrollar la espiritualidad, donde Akadosh Baruj Hu iba a revelarse y donde el pueblo de Israel mucho más adelante iba a vivir. Ahora, resulta que aquí nos dice, ¿se acuerdan que al principio estábamos diciendo de que se había encontrado como si fuera con un muro que no lo dejaba continuar caminando? ¿Por qué? Porque ese era el lugar donde él tenía que parar, no ningún otro lugar. Kadosh Baruj Hu lo guió y le dijo, en este lugar es donde tú tienes que pasar la noche, porque en este lugar es donde yo te voy a revelar lo que te voy a revelar, ¿ok? Y de hecho, si él no hubiese hecho esa parada en ese lugar en específico, el mundo no hubiese podido continuar. Espérense que no le puse silencio a eso, no, muchachas. Déjame bajar el volumen. Ahora sí. Bueno,
Después el Sera Shimshon nos empieza a hablar sobre por qué es que Rachel pedía a hijos después de que Lea tuvo los de ella. Antes de que Lea tuviera hijos, Rachel no estaba diciendo, ay, Hashem, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo. No, como pasa a muchas mujeres, se casan y después de un tiempo quieren tener hijos y desde que están en el matrimonio empiezan a pedirle a Hashem para tener hijos. No, Rachel no fue así. Rachel solamente hasta que vio que Lea empezó a tener hijos, fue que a ella se antojó de tener hijos. Entonces, ¿por qué es que sucedió esto? Y entonces está escrito el pasú. Hashem vio que Lea no era amada. Así que él abrió su matriz, pero Rachel continuó siendo estéril. Y Rachel vio que ella no tenía ningún hijo de Jacob. Y entonces Rachel envidió a su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, y si no, soy muerta. Resulta que aquí entonces nos están explicando que Hashem abrió la matriz de Lea, primero, sencillamente porque ella no era amada. ¿Y cuál es qué conexión existe entre no ser amada y que ella pueda tener hijos? ¿Cuál es la conexión que existe entre esto? La razón por la cual Rachel quería tener hijos era porque solamente estaba envidiando a Lea. Dice aquí el Sera Shimshon, no se nos puede ni siquiera ocurrir esta idea, ¿ok? Puesto que Rachel era una mujer que era completamente recta. Pero nosotros no necesitamos una explicación de por qué ella sintió envidia. Ahora viene otra pregunta que nos están dando aquí y dice, ¿por qué es que la Torah escribe? Y Rachel vio que ella no había, y Rachel vio que ella no había tenido ningún hijo para Jacob. ¿Acaso no era más fácil escribir? Rachel vio que ella no había tenido ningún niño. ¿Para qué tenía que decir para Jacob? Es obvio que era para Jacob, porque ya sabemos que ella estaba casada con Jacob. ¿Para qué tiene que decir para Jacob? Entonces viene ahora y en la Gemara nos empiezan a explicar por qué es que los patriarcas o las matriarcas eran estériles, solamente con el objetivo de enseñarnos que Akadosh Baruj Hu desea todas nuestras tefilot, ¿ok? Él desea que pidamos, lo mismo pasa con el tema de la Parnasá. ¿Por qué a veces carecemos de Parnasá? Porque sencillamente Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros le pidamos Parnasá. Ahora, la respuesta de Akadosh Baruj Hu depende de la manera en que nosotros se los pedimos, porque nosotros podemos venir y pedir desesperadamente algo a Hashem, y cuando pedimos desesperadamente algo a Hashem, Hashem no nos lo concede. ¿Por qué? Porque la manera de pedir algo a un padre no es sabiendo a priori de que no me lo va a dar. Esa ansiedad de que no me lo va a dar hace que esa tefilá no llegue donde tiene que llegar. Y entonces no recibimos las respuestas que tenemos que recibir. Cuando nosotros le pedimos a un papá algo, si estamos en la calle y estamos paseando con papá y le decimos, papá, ¿me das un helado? Es diferente a que nosotros salgamos, estamos con papá en la calle empezando, yo quiero un helado, yo quiero un helado. ¿Ve? No es lo mismo. De hecho, el padre, cuando el hijo le pide así, lo que dan ganas es que no te va a comprar helado, pero mejor dicho, en 3 meses no te compro helado por pedírmelo de esa manera tan horrible, ¿verdad? Pero si le dice, papá, vamos a comernos un helado, quiero comer un helado contigo, obviamente que el papá se siente halagado de saber que su hijo confía en que él le puede dar ese helado y que además se lo quiere comer con él y disfrutarlo con él. Entonces, la manera, a Kadosh Baruj Hu quiere que le pidamos, quiere que nosotros hablemos con él. Si nosotros no necesitamos de Hashem, o sea, entonces, ¿cuándo es que vamos a hablar con Hashem? Las conversaciones, la tefilá, se desarrolló sencillamente porque tenemos la necesidad de comunicarnos con Hashem. Si no hubiera existido esa necesidad, no hubiera existido la tefilá. Entonces, la manera en que vamos a pedir las cosas es la manera en que la vamos a recibir. ¿Ok? Bueno, continuamos aquí.
Lea, de hecho, también era estéril, pero como Lea tenía el pequeño problema de que ella no era amada igual que Rachel, entonces era obviamente que cuando Jacoba vino fuese a pedir por que tuviera hijos, Jacoba vino iba a pedir porque Rachel le diera hijos. Él no iba a estar pendiente de que, ay, Hashem, yo quiero tener un hijo con Lea. No, porque Jacoba vino no amaba a Lea, amaba a Rachel. Entonces, Akadosh Baruj Hu mismo vio eso y le concedió. Hashem abrió la matriz de Lea y le concedió hijos, ¿ok? Una vez que Jacob había sido bendecido con hijos por medio de Lea, no había ninguna razón para él para pedirle a Hashem de que le diera hijos con Rachel. ¿Por qué? Porque para él no existía tal cosa de la competencia o quién me va a dar más hijos o algo así. Jacob vino, lo único que quería era hijos, yo tengo hijos, ¿para qué necesito más hijos? Ya estoy bien así, ¿verdad? Eso era lo que pasaba. Jacob no tenía, no entendía, no sentía la razón por la cual las Imaot eran estériles. Y era solamente para que ellas pusieran tanta presión a Kadosh Baruj Hu para que rezara por ellas, que entonces ahí es cuando Jacob vino empezó a rezar por ellas. Vemos aquí que Lea no tuvo que pedir ni una sola vez quedar embarazada. Sencillamente ella concebía sin haber pedido nada. Ahora, ¿cómo es que también Sara, también Rachel eran estériles? Como vimos en semanas pasadas, sabemos que Saraí se cambió el nombre a Sara y ahí fue cuando pudo tener hijos, que queda embarazada, ¿verdad? Ahora, la razón por la cual Rivka no tuvo hijos inmediatamente se casó, sino que también tuvo el tema de que fue estéril, fue sencillamente para que las naciones no atribuyeran sus hijos la bendición de que Labán le había dado sí, a Rivka cuando se fue, ¿ok? Porque Labán le dio una bendición en la cual le dijo, ojalá que te conviertas en miriadas. Entonces, esta bendición viniendo de un rasha como Labán se convirtió en realidad en una maldición. Por eso es que la Torah nos enseña que Rachel vio que Jacob no estaba pidiendo por ella y entendió de que todas las matriarcas habían sido estériles solamente porque Hashem quería las tefilot, ¿ok? Ahora, si este es el caso, entonces significa que cuando nosotros rezamos por tener hijos, nuestros propios hijos vienen a nosotros solamente para fortalecer nuestros méritos, para mostrar cuál es la fortaleza que nosotros tenemos cuando nosotros nos comunicamos con Hashem. Es la materialización de un deseo al hablarlo con Hashem. Eso es lo que significa tener un hijo. Bueno, para la Simaón, ¿no? Y eso fue por lo cual Rachel empezó a sentirse tan celosa de Lea. Estaba celosa porque ahora ella tenía buenos actos. Por eso es que vino entonces y le exigió a Jacob vino, dame hijos, si no, estoy muerta. Rachel le estaba diciendo a Jacob que tenía que rezar por ella, porque ella no había sido bendecida con hijos y la gente entonces iba a empezar a pensar que ella era como una persona muerta. Rashi nos explica que hay tres maneras en que una persona es como muerta. Bueno, la primera es porque se muere de verdad, ¿ok? Está muerta. La segunda es porque no tiene hijos
y es como muerta porque ya una vez desaparece de este mundo, desapareció todo lo que él era. No dejó nada en este mundo para representarlo, para seguir un legado. Y la tercera es cuando una persona es pobre. La persona que es pobre es como muerta porque no tiene la capacidad de hacer mitzvot. Y los mitzvot son los que dan vida al Yehudí. Esas son las tres maneras. Ahora vamos a ver qué dice el Rebe. Ay, necesito. Bueno, ahora el Reben aquí en esta para allá nos va a hablar de que Labán tuvo dos hijas que se llamaban Lea y Rachel, como ya sabemos, ¿ok? Y estas dos hijas representan los niveles de Machshavá y Dibur. ¿Qué es Machshavá? El pensamiento y Dibur, el habla, ¿ok? En el mundo de Iscasia, que es el mundo que está oculto, y en el mundo de Isgalia, que es el mundo que está revelado, ese es el mundo, pues para nosotros está revelado, por ejemplo, la mesa, el computador, esas cosas, pero el mundo espiritual para nosotros está oculto, ¿ok? Rachel representa el mundo de la palabra, mientras que Lea representa el mundo del pensamiento. Ahora, ¿cuál de estos dos es el mundo que es el oculto? El mundo oculto es, obviamente, que el del pensamiento, porque nosotros no podemos leer los pensamientos. Y el mundo revelado es el de la palabra, ¿ok? Asimismo, Rachel es el mundo revelado, que es el de la palabra, y Lea, el mundo oculto, que es el del pensamiento, ¿ok? En cada uno de estos mundos hay criaturas, hay seres que se desarrollan en él. Y no solamente hay criaturas, sino que tiene cada mundo de estos tiene varios niveles, ¿ok? En el nivel del pensamiento es un nivel en el que es un nivel espiritual sublime. Es el nivel en el que nosotros no alcanzamos a imaginarnos qué es lo que puede haber ahí. O cada acto que nosotros hacemos, nosotros no tenemos la capacidad de saber cuál es el alcance. Está escrito en el Zohar que no existe un pensamiento, palabra o acto que se pierda. Nosotros somos dados a que hablamos y pensamos que todo lo que decimos se lo llevó el viento. Pero en el mundo oculto, en el mundo del pensamiento, ninguno de esas palabras que nosotros dijimos se perdieron. Están ahí, están siendo todas recuperadas en un lugar para cuando nosotros vengamos delante de Hashem a rendir cuentas. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste lo otro? Y lo que es más grave es pensar que ningún pensamiento se va a perder, porque nosotros pensamos cualquier cosa en este mundo, pero nadie sabe lo que estamos pensando. Yo puedo estar delante de una persona mirándolo y hablando con él mientras él me está explicando algo relevante de su vida y yo puedo en ese mismo instante estar pensando, wow, pero sí que tiene la nariz grande. Wow, pero es que es impresionante su nariz y no estar absolutamente nada concentrada en lo que me está hablando esa persona. Y esos pensamientos, miles de pensamientos que tenemos cada instante, que hay muchos que son negativos, muchos que son positivos, no se pierden en el mundo, en el mundo oculto, en el mundo espiritual. ¿Ok? En el mundo espiritual dice que sobrepasa las capacidades de una persona.
Es decir, que nosotros aquí en este mundo podemos decir, yo no puedo levantar esa mesa porque está súper pesada. En el mundo espiritual podríamos hacer miles de cosas que en este mundo no podemos hacer, ¿ok? Pero eso no lo vamos a poder saber ahora. En el mundo espiritual, todo el mundo, todos las almas, las Neshamot, pueden saber los pensamientos de todas las personas de la humanidad, pueden escuchar las palabras de todas las personas. Un pensamiento, una palabra y un acto tienen el mismo peso en el mundo espiritual. Esa es, ese es ¿cómo se dice? La importancia de guardar nuestros pensamientos todo el tiempo, de pensar cosas que son positivas, porque no sabemos lo que estamos construyendo con nuestros pensamientos. En la Bodat Hashem, el nivel del Rahel es el nivel de la palabra. El nivel del pensamiento es Lea y el nivel de Rahel es la palabra. ¿Y qué representa Rahel? Representa las mitzvot que son prácticas, las que hacemos en este mundo, en el mundo de la acción. Lea, por otro lado, está representando el nivel de la Torá, del entendimiento, del estudio, de la tefilá, que es muy similar al nivel del pensamiento, pero el tema es que con el pensamiento no tenemos ninguna interacción en este mundo. ¿Ok? Entonces, resulta que nos explica el Rebe que hubo tiempos en el que el Beit HaMikdash, cuando estaba establecido, hubo dos niveles de revelación que se mostraron dentro de Eretz Israel, ¿ok? El nivel de Rachel, que es el revelado, y el nivel de Lea, que es el oculto. Y este es el significado del Pesuk, que dice Bearzot Ahaim. Cuando traduce esto al español, está hablando en plural, las tierras de Israel. ¿Cómo así que las tierras de Israel? Porque dice las tierras de Israel. Es porque Israel tiene dos niveles, un nivel que es espiritual y un nivel que es eh, material de este mundo. ¿Ok? Por eso es que hay dos niveles de revelación en la tierra de Eres Israel, mientras que cuando estamos fuera de Eres Israel hay una sola revelación. Pero esto es en la época del Beit HaMikdash, ¿ok? Dice, el nivel que se revelaba más en los tiempos de el Mikdash fue el nivel de Rachel, ¿ok? Quien ha sido considerada siempre la Akeret Abayit, la esposa principal de Jacob Avino. ¿Qué es Akeret Abayit? Akeret Abayit traduce la cuidadora del hogar. El rol más importante que hizo Rachel Imeno fue que ella cuidaba su hogar. ¿Cuál era su hogar? Jacob. ¿Ok? Y esto es similar a el habla, que contiene nuestros pensamientos. Pero, sin embargo, hay un habla que está solamente específicamente revelado y por medio de, hay un pensamiento que está específicamente revelado en el habla, pero hay un pensamiento que no ha sido revelado. ¿Ok? Ahora, asimismo fue en el tiempo del Beit HaMikdash. Aunque existían estos dos niveles que habían sido revelados en el Israel, uno era específicamente el nivel del habla de Rachel que experimentaba cada persona. ¿Por qué? Porque esta era la manifestación más fuerte que había en ese momento, porque al estar el Beit HaMikdash se podían cumplir los 613 mitzvot. En el momento en que ya no hay Beit HaMikdash, ya no podemos cumplir los 613 mitzvot.
Estamos limitados. Entonces, ¿qué? Si este mundo es la revelación de Rachel, son los actos, es el habla, entonces en ese momento se podía revelar. En ese momento no existe eso. Así que estamos en un mundo en el que no podemos desarrollarnos. Es como si estuviéramos estancados, porque no podemos hacer todo lo que se supone que podríamos hacer, porque no hay Beit HaMikdash, ¿ok? Fue por esto que esta gran revelación que hubo en Eres Israel se experimentó una gran exposición a la divinidad. Todas las personas tenían la capacidad de percibir la divinidad. Cada vez que hacían, o sea, podían percibir la divinidad materializada. ¿Por qué? Porque cuando ellos iban y hacían un sacrificio en el Beit HaMikdash, ellos mismos experimentaban cómo Akadosh Baruj Hu mandaba ese fuego y recibía ese corbán. Eso es algo que nosotros no tenemos ahora y no podemos ver esta revelación grande de la divinidad, ¿ok? Como resultado de esta divinidad, muchos grandes jajamim se mudaron para Eres Israel. Y por eso es que está escrito que la profecía solamente reside en Eres Israel. Este fue el tema que sucedió con Jona. Hashem lo mandó a que él diera profecía en Nínive. ¿Y qué hizo Jona? No, fuera de Eres Israel no hay profecía. Y como él era un profeta, yo me voy a salir de Eres Israel, y él mismo salió corriendo. ¿Por qué? Porque fuera de Eres Israel no hay profecía. Ya Hashem no va a poder hablarme. Ya Hashem, y yo no voy a poder escucharlo, y ya me zafo de esa, de ir a hablar en Nínive. Esa fue su solución. Y sí, efectivamente, fuera de Eres Israel, él no podía escuchar la voz de Hashem. Él no podía tener las revelaciones de Hashem como profecías. Pero entonces, Hashem no se comunicó de esa manera, sino que Hashem buscó la manera de comunicarse sin hablar. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Algo no hacemos bien y de momento vemos que el mar está como loco moviéndose, o vemos que la economía está como loca y no tenemos cómo pagar las cosas, o vemos que algo pasa con nuestros hijos, Hasbe Shalom, o vemos que en el hogar no hay paz y no entendemos porque no estamos en Eres Israel y no hay un Beit HaMikdash, no podemos recibir esta conexión con la divinidad, esta profecía no existe. Y entonces no podemos escuchar claramente la voz de Hashem diciéndoles, no, no hagas eso porque eso es dañino, ¿ya? Sino que Hashem se comunica con nosotros de la manera que se puede. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con Jonah. Ahora, esto aplica en la época del Beit HaMikdash, en el Kodesh HaKodashim, donde estaban los Urim y los Tumim, ¿ok? Y en la abodá de los Korbanot. Acuérdense que los Urim Betumim, eso, hacían una pregunta y por medio de estas piedras ellos podían saber la respuesta. Y la boda de los corbanos por el cual el fuego descendía desde el cielo. Sin embargo, después de la destrucción del Beit HaMikdash, el pueblo judío y la Shejina, que era el nivel de Rachel, fueron exiliados a las princesas angélicas de los 70 naciones. Y esto causó que la revelación de Rachel no brillará más en Eres Israel, al mismo nivel que se había mostrado anteriormente cuando el Beit HaMikdash estaba establecido. Ahora, esto es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué es lo que pasa fuera de Eres Israel? Si la profecía, cómo es que la profecía solamente se da en Eres Israel y conocemos tantos jajamim que pueden ver cosas y que hacen cosas fuera de Eres Israel? Es porque esto es lo que se le llama el Ruach HaKodesh. No es que Hashem les está hablando.
y ellos pueden decir, va a pasar tal y tal cosa porque lo escucharon de Hashem. No es eso. El Ruach HaKodesh es como, por ejemplo, la capacidad de ver el mundo espiritual. Entonces, como tienen la capacidad de ver el mundo espiritual, puede ver cuál podría ser la consecuencia de un acto, ¿ya? Entonces, personas vienen donde estos Sadikim que no viven dentro de Eres Israel y le dice, es que no puedo tener hijos y no sé por qué. Y entonces este Sadik, como tiene la capacidad de ver lo que está pasando en el mundo oculto, le dice, ah, mira, tienes que hacer tal y tal mitzvah. Y entonces, en un año vas a estar teniendo un bebé. Entonces, listo. Esa es la diferencia entre la profecía y el Ruach HaKodesh. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con Lea. Ya estudiamos qué es lo que pasa con Rachel. Vamos con Lea y dice, ya sabemos que el nivel de Rachel ya no puede brillar en Eretz Israel. Sin embargo, el nivel de Lea sí brilla. Este es un nivel que es mucho más superior al nivel de Rachel, más elevado, porque el pensamiento se da, inclusive físicamente, pensamos, los pensamientos están por encima de la boca. Una vez una persona saca lo que dice, lo bajó a este mundo, que es lo mismo que se supone que hacemos cuando vamos a comer. Estamos cogiendo una verajá espiritual y al nosotros hacer la verajá porque me voy a comer esa manzana, estoy materializando, estoy bajando a este mundo el potencial que me va a dar esa fruta para yo cumplir una mitzvah. Pero si no hago la verajá, entonces no estoy bajando ese potencial, sino que me estoy comiendo esa fruta sin un potencial espiritual. ¿Ya? Ok. Sin embargo, puesto que el nivel de Lea se nos ha sido revelado como el nivel de el alma de Iscasia, que es el nivel espiritual, lo oculto, es la revelación del Elokut que hay hoy en Eres Israel. Por lo tanto, el nivel de Lea es incomparable con el nivel de Rachel. ¿Ok? Sin embargo, aunque hayan revelaciones que son más bajas entre los Sadikim de Eres Israel, vamos a darnos cuenta que los Sadikim de esta generación pueden entender cosas espirituales que en la época del Beit HaMikdash no podían entender. Hay cosas que ahora los Sadikim entienden espiritualmente que en la época del Beit HaMikdash no pudieron entender, aunque había una revelación muchísimo más grande físicamente, la revelación intelectual no era tan grande como la que hay ahora. ¿Ok? La razón por la cual sucede esto en el nivel de Lea es porque Lea es más sublime que el nivel de Rachel, que es el revelado. Y de hecho el Arizal pudo literalmente diferenciar cada nivel y en el Zohar están escritos. Se puede ver que para las épocas que ni siquiera existía el Zohar, cuando estaba el Beit HaMikdash, y después cuando se viene la revelación, por así decir, de las cosas que son ocultas, que viene la Cábala y es revelada la Cábala, es revelada el Hasidut, el Tania. Todo esto, tenemos entonces ahora la capacidad de que
intelectualmente podemos revelar muchísimas cosas en este momento que antes. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, ¿por qué es que Jacob amaba más a Rachel que a Lea? Ciertamente que Jacob comprendía el nivel de Lea, que viene de la palabra escasia, que es lo oculto, y se dio cuenta que Lea era mucho más elevada que Rachel, pero aún así Jacob amaba más a Rachel que a Lea. Y Jacob es el que está eh, como en el medio de los tres sabot, ¿ok? A él se le llama el Bria Atijón, como la pieza del medio que faltaba. Estuvo, ¿cómo se llama? Abraham, Isaac y luego vino Jacob. Pero, ¿qué pasó? Que Abraham era puro Gesed, Isaac era puro Gebura y finalmente faltaba una pieza en eso. Y la pieza que faltaba era Jacob vino, el que está en el medio, el que tomó de cada uno lo que necesitaba y lo hizo prosperar de una manera nivelada. Por eso es que a él se le llama que él es eh, el Briatijón, el que está en el medio, ¿ok? El que puede extenderse desde un lado hacia el otro completamente. ¿Cuál era la posición de Jacob vino? La posición de él era en el medio. Su función era conectar. En términos espirituales, esto significa que Jacob le fue dado la misión espiritual de conectar los mundos superiores con los mundos inferiores. ¿Ok? Jacob vino fue el único que pudo bajar el Elokut que estaba en el Orensof del Keter a este mundo. Y lo podemos saber porque Jacob vino es el que soñó con la escalera que subían y bajaban los malajim. No hubo otro que soñó con algo que él podía estar aquí y allá y podía bajar cosas que no habían sido bajadas antes. Por eso es que Jacob amó más a Rachel que a Lea, puesto que Lea representaba lo alto, lo elevado, lo sublime, el nivel de lo oculto. Fue Rachel la que representaba el propósito de la vida de Jacob, que era bajar el Elokut en el mundo, a este mundo bajo, la revelación, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la revelación es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, es este mundo material, lo que le es oculto. ¿Por qué? Porque no lo hemos podido bajar, no lo hemos podido materializar. Entonces, lo que tenía la misión que le fue dada a Jacob vino fue que él tomara eso oculto y lo trajera aquí, lo transformara en algo revelado, algo material, algo espiritual, tenía que volverlo material. Por eso ese proceso es un proceso difícil. Entonces, él decía, me conecto más con Rachel porque ella es la que tiene esa chispa de materializar todos mis pensamientos. ¿Ok? Solamente gracias a ella yo puedo cumplir la misión en este mundo. Ese es el significado que hay detrás de, de cuando dice que Jacob besó a Rachel. Este beso representa el nivel de Jabat, Jochma Binah Beda'at, conocido cabalísticamente como Sibug Nesikim. Jacob bajó hacia Rachel
el nivel más profundo de Jabad por medio de esto solamente con el puro amor que él tuvo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué nos va a explicar ahora sobre el nivel de Lea? Dice aquí, las diferencias que hay entre la boda de Rachel y la boda de Lea. La boda de Rachel y Lea nos llevan a entender la generación que estuvo en el desierto y de los Meraglim, los espías, que no querían entrar a Eres Israel. ¿Ok? Esa generación era del nivel de Lea, el nivel de Machshavá. Y tanto fue así que hubo unos que no entraron a Eres Israel. Y ok, no tienen parte en la tierra de Eres Israel, pero Hashem no los obligó. ¿Por qué? Porque Hashem no nos obliga a hacer algo que nosotros no podemos hacer. Estos eran personas que estaban en un nivel en el que no cabían en este mundo. Eran personas que vivían en otro estatus. Hashem no los obligó, ¿ok? A bajar de donde ellos estaban. Los dejó ahí. Ellos querían mantenerse en el desierto, inmersos en los temas espirituales. No querían descender, no querían bajar al mundo físico. El hecho de que entraran a Eres Israel, entonces iba a comenzar una nueva fase en el tema de la Torah y las mitzvot. Una fase en donde había que trabajar la tierra para poder hacer mitzvot a través del esfuerzo, del sudor, de usar sus manos, sus piernas, su cuerpo físico. ¿Ok? Y este trabajo físico hizo que muchos Yehudim en esa época no tuvieran la capacidad de enfocarse en los estudios de Torah y en la Bodat Hashem como ellos lo hacían antes. Por lo tanto, ellos no deseaban entrar a Eres Israel. Ellos reclamaban que los mitzvot podían haberse hechos de una manera en un nivel espiritual, un plano espiritual, en el nivel del pensamiento y que no era necesario apegarse a cosas físicas para poder hacer el mitzvot. Sin embargo, eso fue un grave error, como sabemos, porque nosotros somos carne y hueso, nosotros somos materia, ¿ok? Porque no es posible bajar el nivel de la divinidad solamente con los pensamientos. Asimismo que es tan sencillo de entender. Si yo me siento en una silla y digo soy rica, soy rica, soy rica, no significa que ya soy rica. Es un pensamiento que te puede llevar a tomar buenas decisiones, pero no significa que ya conseguiste las riquezas que querías. Tú quieres las riquezas que estás pensando que vas a tener, tienes que ir y ver cómo las haces. Pero eso es un nivel material, no es un nivel del pensamiento, ¿ok? El estudio de la Torah y las tefilot se hacen en un nivel material, en un nivel de acción, ¿ok? Y de hecho, los actos que nosotros hacemos para poder cumplir una misma tienen una raíz muchísimo más alta que la de sentarse a estudiar Torah. Esta es la razón por la cual Moshe Rabbeinu rezó 515 oraciones para que lo dejaran entrar a Eretz Israel, porque él quería esta gran revelación material. Entonces, de acuerdo con todo lo que hemos hablado, ya se entiende por qué Jacob amaba más a Rachel que a Lea. Ya que Lea era solamente un pensamiento, pero Rachel era el, 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 ¿cómo se llama? La materia de esos pensamientos, ¿ok? Ahora vamos a ver cuál es el nivel que tenía Labán. Labán era una forma física muy baja. Tenía una clipa muy fuerte.
la maldad. Él poseía la clipa de la maldad. Pero ¿por qué tiene esta capacidad de hacer tanta maldad una persona? Cuando una persona tiene la capacidad de hacer tanta maldad, es porque la raíz de su alma está en un nivel de Kedushá muy alto. De hecho, la palabra Labán significa blanco. El nivel de Labán en Kedushá representaba el nivel de Labnunis, en Keter, en lo más elevado que hay. Es un nivel de puro Gesed, ¿ok? No existe ahí la Gebura, ¿ok? Por eso es que está el significado de Vayashkem Labán Baboker. Y Labán se levantó en la mañana, porque aquí nos está mostrando lo que representa lo que él hubiese podido lograr en este mundo, la bondad, el potencial de bondad que él tenía para este mundo, de que él se levantaba en la mañana y podía hacer que la bondad de Akadosh Baruj Hu volviera a brillar si él hubiese hecho Teshuvah. Ahora, este nivel que tenía Labán de esa Kedushá solamente podía llegar a Rachel por medio de Jacob vino. ¿Y por qué es que Rachel era estéril? Rachel no podía tener hijos por muchos años, en contraste con Lea, que apenas se casó, ya quedó embarazada. ¿Por qué? Porque pues si Rachel representa el nivel de Gilui, que es el nivel de la materialización, del habla, lo que se supone que hace un hombre que da una semilla, pero la mujer cuando procesa la semilla, lo que trae es un bebé. Un hombre no puede hacer un bebé, no puede hacer un bebé. Una mujer sí. La mujer es la materialización de todos los pensamientos del hombre. Esa es la función de la mujer en este mundo, materializar todos los pensamientos que tenga un hombre. ¿Cómo es posible que si ella era literalmente este nivel, ella fue la que abrió este camino de que una mujer pudiese materializar todo lo que el hombre desea? ¿Cómo es posible que ella misma no lo podía hacer? Suena como una contradicción. Bueno, aquí dice que, ay, ya me estoy pasando por otro lugar. ¿Cómo es que Lea, que era el nivel del pensamiento de una que queda embarazada y tiene hijos de una? Pues la explicación es así. Puesto que Rachel tenía el nivel del habla, todo lo que ella revelara a este mundo tenía que ser en el nivel en el que el mundo aceptara tomar. Puesto que Rachel había recibido el nivel de Labán de Kedushá, no podía dar a luz y revelarlo a este mundo porque era un nivel demasiado sublime, un nivel que este mundo no hubiese podido resistir. Pero vean aquí ¿cómo se dice? Las limitaciones que tenía Rachel. Ella tenía la capacidad de hacerlo todo, pero estaba limitada a lo que el mundo podía recibir. Si el mundo no puede recibir tal cosa, entonces yo no lo voy a dar. Pero tengo ahí ese deseo, esa fuerza, ese potencial está allí, pero no lo puedo dar. Eso es un sufrimiento muy grande para una persona. Luego viene y dice que Lea estaba en el nivel de el pensamiento y esto viene del mundo de Atzilut. ¿Ok? Cada uno de los hijos de Lea corresponde a uno de los midot
del mundo de Atzilut. Cada año representa un aspecto diferente de la Bodat Hashem que corresponden al nivel en el pensamiento. Por ejemplo, Rubén está en el nivel de la vista, mientras que Shimón está en el nivel de el escucha. Levi, por su lado, representa el nivel de Itkashrut. ¿Qué es el Itkashrut? Es un nivel intelectual en el cual la persona puede conectarse con Akadosh Baruj Hu. Esta es la razón por la cual Moshe, que venía de la tribu de Leví, tenía una incapacidad del habla, porque su nivel intelectual le prevenía de revelar sus pensamientos por medio del habla. Pero dice aquí que esto, aunque parecía como una enfermedad o un defecto que tenía Moshe Rabbeinu, en realidad era un nivel interno de Bitul. Y Judá representa ese nivel externo de Bitul. Este es el nivel. Este nivel de Bitul es el que trae el nivel de Udaya. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué debemos hacer? Nosotros tenemos que incorporar a Rachel y a Lea. Akadosh Baruj Hu nos mandó los patriarcas y las matriarcas porque ellos por primera vez hicieron lo que vinieron a hacer. Es como que ellos abrieron un camino por donde nadie había caminado, por el cual tenemos asegurado llegar a donde queremos ir espiritualmente y también físicamente, porque como vemos, los patriarcas tenían, materialmente lo tenían todo, ¿ok? Entonces, ellos vienen y nos abren ese camino y por medio de eso nosotros ahora tenemos la capacidad de hacer, de conseguir, de servir, de ayudar y todas estas cosas que podemos hacer. Pero ¿cómo? Tenemos que integrar todo en nuestras vidas. Integrar el nivel de Lea, integrar el nivel de Rachel. Después de que Lea tuvo a Leví, ella pensó, por alguna razón, creo que ya mi esposo no va a querer estar conmigo más. En términos espirituales, esto no significa que ella sentía que Jacob eh, se iba a alejar de ella, sino que lo que ella sentía era que Jacob ahora ya tenía la capacidad de conectar a su hermana y a ella al mismo tiempo con él. Acuérdense que la misión de Jacob vino era la de conectar. Él conectaba todas las cosas. ¿Ok? Y la verdad es que a nosotros se nos pide que sirvamos a Hashem con el pensamiento, con el habla y con la acción, a través de la Torah, la tefilá y las mitzvot. No es suficiente si solamente me dedico todo el día a rezar. No es suficiente si todo el día yo me dedico a estudiar, estudiar, estudiar. No es suficiente si yo solamente me dedico a todo el día estoy en la calle haciendo mis votos. No es suficiente. Tenemos que hacer las tres cosas. Si no, no sirve. Estamos hechos. El hecho de que nuestros patriarcas abrieron ese espacio, ese camino para nosotros, no solo implica que ahora ya tenemos por dónde caminar, sin tener que pasar por donde están los espinos y los alacranes y todo eso. Ahora ya tenemos un lugar por donde vamos seguros, pero se convierte en una responsabilidad. Porque si este era el camino, mira todo lo que me esforcé para abrirte paso, es mi responsabilidad.
transitar ese camino y llegar hasta el final. ¿Ok? El aspecto más importante de la boda, entonces, es que todos tengamos la capacidad de cumplir con todo lo que necesitamos hacer en todos los niveles. No todos van a poder dedicarse todo el tiempo a rezar y a estudiar No, porque este tema de Torah y Tefilá es el nivel de Lea, el nivel del pensamiento. Porque cuando estamos estudiando, estamos pensando lo que estamos estudiando. Cuando estamos haciendo tefilá, estamos pensando lo que estamos diciendo. Si no, que el nivel de Rachel también es absolutamente necesario, que es el nivel de la revelación. Por eso es que Jacob se mantenía, eh, su residencia era en la carpa de Lea, de Rachel. Bueno, ¿qué aprendimos con este mamar? Que el énfasis de nuestras vidas está en la acción, que no podemos pasarnos la vida rezando y pensando en pajaritos, aunque yo estudie todo el tiempo, no que yo sé mucho, sí, pero este es el mundo en el que tenemos que hacer. Este es el mundo de la acción y solamente cuando hacemos y nos esforzamos y sudamos y usamos nuestro cuerpo y nos cansamos y nos duelen los pies porque estuvimos de pie todo el día porque queríamos conseguir un objetivo, solamente ahí estamos cumpliendo con lo que vinimos a hacer. ¿Ok? El propósito de estudiar Torah y hacer tefilá es bajar hacia nosotros la acción apropiada para poder cumplir una misma. ¿Qué significa eso? Significa que estudiamos y rezamos para que tengamos la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de que cuando vamos a hacer una misma, primero, cómo la vamos a hacer y segundo, con qué intención y tercero, que podamos traer los resultados que se supone que traigamos. ¿Ok? Y otra cosa que aprendimos con este mamá es que inclusive ahora que no hay Beit HaMikdash, Eres Israel contiene una gran capacidad y una gran Kedishá, ¿ok? Y que de hecho el nivel en el que está ahora Eres Israel es un nivel más sublime que el que había en la época del Beit HaMikdash. Y hasta aquí nos explica el Rebe la Parashá. Que Hashem las bendiga, que tengan un buen Shabbat, que disfruten y coman rico y descansen y estén con las personas que aman y que los aman y que siempre sea así para todas ustedes y para todo Am Israel por siempre. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Mm, Sí. Amén, amén. Gracias. Chao, ¿Cómo? shalom para todos. Amén, amén. Gracias, Rabani. Amén. Con mucho gusto. Que Hashem las bendiga. Shabbat Toda, shalom. toda, Shabbat shalom. Shabbat shalom.